buenas tardes. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de taponamiento cardíaco, algún caso clínico que se nos ha presentado por aquí y que nos ilustra mucho de qué consiste esta entidad, porque hay que actuar rápido en muchos de los casos que son severos, con compromiso hemodinámico y qué hacer, ¿no? Ordenadamente también. Tenemos a un paciente de 55 años de edad, procedente natal de Tacna, no tiene ocupación actualmente, ingresa un 27 de julio de 2024 a emergencia de Sur, con los síntomas principales de náuseas, vómitos, hiporexia, dolor abdominal y dificultad para respirar. Este paciente estuvo con con cuadro insidioso de curso progresivo, con intolerancia a alimentarse por náuseas, vómitos persistentes en repetidas oportunidades y además dolor abdominal, ¿no? Entonces imagínense un paciente con un cuadro muy complicado, ¿no? Vamos a saber ahora qué tenía antecedentes. No tenía alergias, no había etílico, no había otras enfermedades, pero tiene una historia larga desde el punto de vista oncológico, con una gastrectomía total, ¿no? Un regreso por fístula, el año 2022. Encontraron un tipo de cáncer agresivo gástrico, de tipo intestinal, poco diferenciado, y con un estadiaje de 4B, en el B3A, M0, un cáncer gástrico estadio 3B. Recibió quimio, varias líneas. Pese a ello, había progresión mediastinal cerca al corazón. Se indica el último docetaxel, 3 ciclos. Y en esta última de junio de 2024 ya se le ha detectado un poco de derrame, citis, también derrame pericárdico. Y en una oportunidad ya se le había hecho un drenaje en emergencia, ¿no? Tenemos ahí la función cardíaca que era preservada para ese entonces. Y nosotros decidimos hacerle la pericardiocentesis. Vemos paciente monitorizado, estamos viendo un abordaje torácico, ¿no? Como paciente muy bien monitorizado, con todas las medidas, colocamos la anestesia, luego se le procede a colocar el mismo catéter, todo copiado. Ven aquí, ya está la línea blanca y el catéter que ha sido instalado. Ha llegado a la cavidad, pasamos la guía metálica de este SDC, que se utiliza más para esos vasculares, pero a falta de un DREN especializado en esto, pues usamos lo que tenemos, ¿no? Es un DREN tipo French. Estamos aplicando básicamente la misma técnica de Seldinger. Ahora vean ustedes la pantalla. Vamos a ir la guía metálica y está dentro de la cavidad, ¿no? Es un derrame pericárdico pues, enorme, ¿no? Entonces, obviamente todo esto con mucho cuidado. El paciente no siente dolor. ¿Alguna molestia? No nos refiere. Dilatamos con el dilatador de SS, tal como un catéter. Luego colocamos propiamente el catéter. Una vez colocado, ya vemos la salida del contenido pericárdico, ¿no? Hacemos el test de las burbujas para comprobar que estemos en la cavidad, en el saco pericárdico. Lo instilamos por uno de los lúmenes. Entonces vemos la pantalla. Ahora, ven acá, todo se ha vuelto como una... Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, es el paso a paso de una toracocentesis.
a un paciente que ha estado muy inestable, con disnea, con evidencia de un taponamiento. Entonces se le colocó, lo que se sabe es que el paciente ya estaba luego mejor, toleró vía oral, casi inmediatamente la mejoría fue espectacular, ¿no? Se le extrajo 1,2 litros de líquido pericárdico, luego de ello había repercusión favorable para el paciente. Entonces, taponamiento cardíaco es una entidad que debe tratarse, que debe abordarse, que salva vidas, ¿no? Se caracteriza por, ¿no? Una anormal colección de líquido, que puede ser sangre o lo que fuese, que comprime el corazón dentro del saco pericárdico. Hay muchos síntomas que pueden presentarse, como disnea, dolor torácico, fiebre, pero también hay dolor abdominal muy frecuente, ¿no? Ortopnea, letargia, desmayos, palpitaciones o cefalea. Todo bien cuando los síntomas son referidos al tórax, pero cuando no, a veces nos confunden y esa es la alarma que debemos tener cuando tenemos un paciente con síntomas abdominales, antecedentes de cáncer, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo peculiar, lo sui generis, es que había bastante compromiso intestinal hasta pensar en una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Pues porque las estructuras vecinas al taponamiento, pues también se comprimen. Y lo que está inmediatamente por debajo del mediastino es el diafragma y el estómago. Entonces, esto al comprimirse genera dolor, genera cólicos, genera una pésima digestión. También se comprime toda la parte venosa, el vago. Entonces, hay toda una explicación que nos da la guía, ¿no? Apoyado con buena bibliografía, para explicarnos por qué los síntomas gastrointestinales de este paciente. Las causas, pues, de entrada, mucho más frecuentes son las neoplasias. Después puede ser idiopático, también de causa infecciosa, iatrogénica, metabólica, sangrados, autoinmune, infartos, enfermedades tiroideas, etcétera. Todas estas pueden ser causa de derrames pericárdicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues revisando bien la historia, realizando exámenes paraclínicos y además obteniendo el líquido y examinándolo. Entonces hay pacientes que son evacuatorias, como la que han visto ahora, con litro 200, que es bastante, o también hay paracentesis diagnóstica, donde tenemos una pequeña muestra y la mandamos a valorar. Entonces, la clasificación de los derrames se subdividen según el tamaño, según la distribución, según si hay compromiso hemodinámico o no. Entonces, por el impacto hemodinámico se clasifican en estables o inestables. Si son estables, entonces se supone que la medida o el tamaño de este derrame no es tan importante, es trivial, ¿no? Generalmente está adyacente solamente a cámaras específicas, no rodea todo el corazón. Generalmente puede ser inicio agudo y contenido suele ser sangre. Cuando está inestable hemodinâmicamente, ya el derrame puede ser pequeño, moderado o grande. O sea, un derrame pericárdico pequeño puede producir inestabilidad hemodinámica, moderado o severo también. Esto es muy interesante porque estamos acostumbrados a veces a decir que el paciente pues tiene que tener un derrame severo para decir que está... No, no, no. Si es agudo, a veces uno pequeño puede ser. Y el derrame suele ser circunferencial, se divide en subagudo o crónico. Subagudo generalmente está sudado y cuando es crónico casi siempre está exudado. Y puede haber aire, gas y material de exudado, ¿no? Entonces, de esa forma se clasifican los derrames. Y acá podemos ver una imagen por ecografía, que es el método diagnóstico de elección, donde vemos el derrame aquí, ¿no? Pericardio, ¿no? Delante de la aorta torácica vemos acá la colección, ¿no? Acá también se está viendo el pozo en una vista paraesternal largo, ¿no? Entonces, tenemos algunos gráficos que nos indican cómo es el colapso de la función diastólica. Acá podemos ver en un corte 4 cámaras, vemos cómo colapsa el ventrículo derecho, ¿sí? Durante la diástole, ¿no? Durante la diástole, el ventrículo derecho tiene que expandirse, pero cuando hay taponamiento se colapsa.
Ahora, también hay colapso sistólico, ¿no? Durante la sístole que colapsa las aurículas. Entonces, durante la sístole, las aurículas deben eh, llenarse también de, empezar llenado, ¿no?, de sangre, pero ahí hay colapso, ¿no? Vean cómo se dobla la pared de la aurícula, sobre todo la derecha. Que va a haber, entonces, hay todo un tema que debemos abordar adecuadamente y poder de esa forma salvar una vida, ¿no? Ahora vemos el tamaño. Cuando es trivial, lo normal de tener el líquido menos de 50 cc. Cuando es pequeño, le das de 50 a 100 cc, moderado de 100 a 500 y un derrame severo más de 500 ml. Esto se corresponde con una imagen del derrame. A veces solo aparece en sístole, o sea, cuando el paciente, cuando el corazón se comprime, deja ver el líquido. Es pequeño cuando ya se ven ambas fases, sístole y diástole. Es moderado cuando se ve en todo momento y es circunferencial. Y es grande cuando ya es obviamente grande, como el derrame que han visto. ¿Cómo lo vemos por eco? Con el pozo. 0 centímetros, de uno menos es pequeño, de 1 a 2 moderado, más de 2 centímetros es severo. Entonces, lo que es ecografía, ¿no? Entonces, ah, ¿cuándo es emergencia y urgencia una pericardiocentesis? Pues es emergencia si es que hay shock hemodinâmico. Si es que hay un paro cardíaco, ¿no? Pues es una emergencia, obviamente. O si es que queremos impedirlo. Y si es que el paciente se está deteriorando rápidamente por un hemopericardio iatrogénico. Entonces tenemos que hacerlo rápido. Eso ya no nos pasamos todos los pasos. Tenemos que meterlo a sala o tenemos que hacerle el drenaje con una técnica adecuada, ¿no? Recuerden que la aguja puede pinchar al corazón, entonces tiene que hacerlo manos expertas, ¿no? Luego, es urgente cuando es un derrame crónico, puesto que si es crónico, como este paciente, tenemos que el saco pericárdico se ha dilatado progresivamente, hay cierta compliance, que puede hacer que podamos esperar un poco, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones de emergencia y urgencia. Debemos entender que en emergencia, el abordaje que acaban de ver es muy sencillo de hacer, es seguro, no atravesamos muchas estructuras, simplemente el tórax y llegamos, ¿no? Entonces, la técnica subcostal, que es por debajo de la cifoides, se ha descrito hace más de 100 años por Marfan y es la que todavía lo usan los cardiólogos, ¿no? La descripción, mire que es muy antigua, de hace muchísimos 100 años más o menos, como les indico, o menos, era la subcostal. Pero ya hay otros abordajes, como el que han visto, ¿no? El paresternal, el apical, e incluso hay unos que son paresternales derecho, ¿no? Entonces, para nosotros dependerá del caso del paciente, pero es más seguro hacerlo transtorácico que subcostal. No lo digo yo, sino uno de los mejores hospitales del mundo, que es Mayo Clinic Rochester, en el que se ve que hacen el 66% a través de la pared torácica izquierda y parapical. Hablamos de las emergencias, ¿no? Los procedimientos del pericardio, de 1000 que se han hecho, por ejemplo, se hacen de esa forma. Entonces, es interesante ver esto y sí que solamente el 8% han aplicado un abordaje subcostal y casi siempre un cardiólogo. Hay que entrenarnos con las técnicas para externales. Entonces, el enfoque de otros estudios que de 166 ramas pericárdicos cada vez tiene más y menos complicaciones, hacerlo con ecografía obviamente y los paranos paraexternales. Entonces, tal y cual ustedes lo han visto con un ecógrafo de mucho mayor poder, ¿no?, que el mostrado, que es un General Electric, se hace, ¿no?, la técnica. Se hace un pretest, se hace también un barrido Doppler, ¿no?, local. Y también en este caso, miren cómo se introduce la aguja, se hace el test de las burbujas, se comprueba. Es básicamente lo mismo que han visto con un poco de menos de recursos, ¿no? Pero ya lo ven. Entonces, el paso a paso obviamente necesita un entrenamiento
Ustedes van a aprender a hacer algunos accesos en los talleres que vamos a llevar a cabo, pero o sea, el mensaje es, tenemos que aprender ecografía, ¿no? Cada vez van a estar más accesibles los ecos para poder cambiar el rostro, ¿no? De la medicina, de la enfermería. Por Pocus, pues no solamente en derrame pericárdico, sino en otras entidades, pues salva vidas, salva vidas. Lo demuestra este artículo que ha demostrado pues, que las cosas cambian cuando tiene un ecógrafo al pie de cama del paciente. Y usado por el mismo médico, ¿no? Clínico, pues tiene un impacto pronunciado, ¿no? En la mortalidad. Entonces, el derrame amenaza la vida, debe ser drenado lo más pronto posible si es que es una emergencia. Si es una urgencia, puede esperar un poquitín. Debe entrenarse una ecografía. Los síntomas gastrointestinales deben ser abordados con un enfoque distinto. Tener mucho cuidado con subestimar a un derrame pericárdico. Entonces, hasta ahí esta primera parte. Y para esta parte vamos a revisar también temas interesantes relacionados a la oncología. El síndrome de vena cava inferior, que no es más una compresión extrínseca de esta vena principal que aporta sangre al corazón, ¿no? El mensaje es que hay que hacer un reconocimiento y homenaje oportuno. La definición es un conjunto de síntomas que causan obstrucción que puede ser parcial o incluso total del flujo a través de esta vena importante. Sin embargo, puede ser agudo o crónico. La importancia es que pueden matar si no se diagnostica y se trata a tiempo, ¿no? Y en la imagen lo que vamos a ver es una obstrucción parcial o total de esta vena. ¿Por qué ocurre? Generalmente cuadros de trombosis, en los casos donde hay una trombofilia, por ejemplo, una, una coagulación intravascular, una eh, hematológica, ¿no? Anticoagulantes lúpicos o un estado protrombótico como el cáncer. También puede haber compresión extrínseca, que quiere decir que un tumor, realmente un linfoma que esté cerca de la vena cava, lo comprima. Entonces la vena se colapsa y esto no deja que vaya sangre hacia el corazón. ¿Listo? Luego, puede haber infiltración directamente tumoral, lo hemos visto. A veces los CVCs centrales pueden provocar esto y tapar. Un poco más raro, el síndrome de Chiari, que es una obstrucción de las venas suprahepáticas, a este nivel, por ejemplo, ¿no? Por trombos, por tumor, etcétera. ¿Y qué sucede internamente en un síndrome de vena cava? Obstrucción del flujo venoso. No pasa la sangre, no llega al corazón. Entonces, ¿eso qué significa? Disminución de la precarga, ¿no? Se disminuye, éstasis venosa, se congestiona todo, se congestionan los brazos, etcétera. Entonces, además hay edemas, ¿no? Hay desarrollo de circulación colateral que quiere apoyar la circulación, pero no se puede, no suple, ¿no? Adecuadamente. Las consecuencias son disfunción orgánica renal hepática y esto generalmente genera congestión. Aquí vemos una imagen donde se puede ver el nivel de obstrucción de la vena cava inferior, seguramente por un tumor. Entonces, la venografía es el examen gold estándar, ¿no? Para poder ver bien esta obstrucción, pero no está tampoco muy al alcance que digamos. Hay otros métodos. Pero debemos de ver qué tiene el paciente, ¿no? Depende del nivel de cronicidad. Es raro que un paciente tenga una vena cava aguda, ¿no? Es raro, un coágulo, algo. Generalmente es crónico. ¿Qué síntomas nos da? Nos da un edema bilateral, simétrico, con foea, dolor abdominal o lumbar, puede dar ascitis, hepatomegalia, circulación colateral, puede haber cianosis, incluso falla renal y trombosis venosa profunda. Estos signos y síntomas nos deben alarmar y hacer pensar en esta entidad. Vemos, ¿no? La ingurgitación importante que tiene el paciente, el edema de seguramente también lo del edema y esta imagen de tremendo tumor que seguro dentro está comprimiendo, ¿no? La vena cava.
Es un caso clínico, mediastino, y esta masa que ensancha mucho, ¿no? Mediastino y además comprime de ese lado de la vena cava inferior. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues primero la sospecha clínica. Tiene cáncer, tiene signos de una síndrome de vena cava. Entonces, luego vamos a las imágenes, ¿no? Podemos evaluar con ecografía periférica, pero lo ideal es una TEM, una tomografía, una TC, ¿no? Una tomografía con contraste que vea vasos, se llama angioTEM. Lo ideal es una resonancia también, pues hay más resolución y vemos incluso la causa compresiva. Como les había dicho, la venografía es el gol estándar, ¿no? Entonces hay que tratar. Esto puede matar, como hemos visto. Entonces hay que restaurar el flujo, hay que prevenir complicaciones, tratar la causa subyacente. Aquí intervienen todos, medicina interna, oncología, nefrología, radiología intervencionista y cirujanos vasculares para reinstalar la circulación. Entonces, ¿de qué depende la rapidez con la que vayamos a actuar? Básicamente de tener una estabilidad hemodinámica, ¿no? Si no, otros pacientes se pueden complicar, ¿no? Tenemos una causa compresiva rápidamente y un stent, mediante el cual se ha reanudado la circulación. El tratamiento es desde el médico, instalando una cabecera elevada, ¿no? Del paciente, no colocar vías en miembros inferiores, sino solo, digo, no superiores, solo inferiores y hacer una trombolisis o manejo del coágulo, lo que tenga el paciente, ¿no? Mediante intervencionismo tenemos una malla que pueda canalizar el flujo, o puede ser quirúrgico, ¿no? Si es que es de causa oncológica, pues tiene que recibir seguramente, según sea el tumor, radioterapia, quimioterapia, ¿no? Paralela, nosotros instalar las medidas médicas adecuadas. En la experiencia que tenemos, pues los síndromes de vena cava inferior son frecuentes en pacientes con linfomas, con tumores de pulmón y tenemos que actuar rápido, eh, estabilizándolo en emergencia con eh, las medidas de contención física, farmacológica, pero también hay que consultar a las especialidades oncológicas para que puedan manejar el tumor, ¿no? La compresión aguda. También vamos a ver otro cuadro compresivo que es de la síndrome de compresión medular, ¿listo? Que es por compresión de la médula espinal o cola de caballo. Este es una emergencia neurológica, sobre todo cuando es agudo, en menos de 24 horas de inicio del cuadro, tenemos que actuar para evitar la muerte neuronal y con eso las secuelas. Entonces es importante evitar secuelas. El punto de compresión medular es detectar rápido y hacer. ¿Por qué se comprime? Pues a la cabeza igual son las metástasis espinales. Miren, ¿no? Una metástasis que puede comprimir el canal medular y esto puede provocar disfunción, ¿no? Neurológica. Entonces, más frecuente, cáncer de pulmón, mama, próstata, riñón y mieloma múltiple. Hay traumatismos también, como fracturas de vértebras, ah, como causa, infecciones, enfermedades neurodegenerativas, también hernias discales masivas, estenosis espinal severa, también son causas y algunos hematomas. Entonces, todo esto puede hacer una compresión medular. Hoy día nos abocamos un poquito más a tumores. ¿Cómo viene el paciente que tiene una síndrome de compresión medular? Pues tiene síntomas cardinales. La tríada clásica es dolor, debilidad motora y síntomas sensitivos. En nuestra experiencia, pues no debemos subestimar el dolor. El dolor es generalmente el inicio del cuadro y es un dolor intenso, localizado en la columna. A veces irradia y lo interpretamos como si fuera la lumbalgia, como si fuera un mala fuerza o algo. Y, y llega a ser tan intenso que el paciente no se puede mover con el transcurso de los días. Entonces eso debe llamar poderosamente la atención. Aumenta este dolor cuando tose, cuando puja, cuando hace fundamentalmente el paciente maniobras de balsam. Entonces ahí tenemos que estar atentos porque estos pacientes están con una sospecha
de una compresión medular. Luego hay debilidad motora, que se caracteriza por debilidad o parálisis incluso de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, la idea es detectarlo desde el dolor, sospecharlo y tratarlo. Cuando ya hay debilidad motora, ya nos dice que es una emergencia. Tenemos que actuar rápido, tenemos que descomprimir esa médula. Cuando hay síntomas sensitivos, es decir, no siente el paciente el dolor, el tacto, con un nivel sensitivo, pues ya se encienden más las alarmas, ¿no? Puede haber incluso disfunción autonómica según el nivel de afectación, retención urinaria, incontinencia fecal, y pues eso ya nos indica que el caso es un poquito más severo en el nivel de compresión, que no debe llamar la atención y servirnos como signos de alarma. El hecho de que esto aparezca de forma brusca, ¿no? De que progresen rápido los síntomas, o sea, el paciente haga dolor, debilidad motora y déficit sensitivo rápidamente, que haya compromiso de esfínteres. Entonces, ¿no? Entendamos que debemos actuar rápido, de esta forma vamos a prevenir secuelas. La rapidez es la clave, tal como en taponamiento o como en vena cava, hay que actuar rápido. Entonces, si hay una sospecha clínica y en el examen neurológico, es fundamental para poder proceder con lo siguiente, que son las imágenes. El pilar diagnóstico es una resonancia, es lo ideal. En Irensur tenemos resonador, se puede hacer algunas veces, otras veces solo tomografía, pero bueno, tenemos los instrumentos para la detección, ¿no? Entonces, la tomografía es útil en casos de traumatismos, ¿no? Es útil también cuando no se puede hacer una resonancia por algún motivo y define mejor la anatomía ósea, pero no permite ver bien la extensión del tumor, ¿no? Y de qué tipo puede ser, y no más que todo los huesitos. Luego, también una radiografía puede mostrarnos de pronto fractura o algo asociado, y esto es lo que, esta imagen, acá vemos una causa compresiva también tumoral. Entonces, tenemos el diagnóstico, ahora generamos el manejo, ¿no? Entonces, una vez detectado el síndrome de compresión medular, tenemos que descomprimir con medidas iniciales y hay que estabilizar bien al paciente. Hay que hacer la BCDE, pero también, si es oncológico, proveernos de corticoterapia, caso de metástasis, lo que hace es reducir el edema líquido que está al costado del tumor y que ayuda a hacer más efecto de masa, lo reabsorbe este líquido y se alivia un poco la compresión. Va a haber analgesia, se hace un soporte, ¿no? Del paciente y el manejo es conjunto, ¿no? Radioterapia, oncología, neurocirugía y neurología. La idea es que todos confluyan y puedan estabilizar la compresión medular del paciente. También hay opciones de tratamiento quirúrgico, laminectomías, corpectomías, estabilización quirúrgica, radioterapia, quimio, manejo conservador, imágenes. Hay todo un abanico. Acá estamos elaborando algunas, ¿no? Entonces, por eso, desde emergencia tenemos que hacer las respectivas interconsultas o tener una junta o una teleconsulta para saber cuál es el paso que sigue. En oncológicos se opta bastante por radioterapia en tumores radiosensibles, como linfomas o mielomas, ¿no? Entonces, también puede ser dado para solucionar la emergencia o siempre junto con quimio, eso dependerá de la confluencia con oncología, con quimioterápicos, ¿no? A linfomas y mielomas, por ejemplo, que estén provocando esto, se pueden tratar y se puede aliviar la compresión. Eso sería todo lo que he querido compartir hoy con ustedes. Les agradezco su atención. Espero haber cubierto sus expectativas y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.